Cátedra para la Vida. Una hora en la que trataremos temas de interés para la recuperación de nuestra herencia cultural y cristiana. Conducido por Gilda Pérez y Gilda Salazar. Sean bienvenidos a este su programa, Cátedra para la Vida. Muy buenas tardes, estimado auditorio. Aquí estamos de nuevo intentando ponernos de acuerdo en el conocimiento de la voluntad de Dios. Este mundo está medio revueltillo y esta Costa Rica, hoy por hoy, sugiere como salir corriendo. Pero el amor de Dios es más fuerte que todo lo demás. Y el amor de Dios, si lo obedecemos, hace posible que podamos seguir adelante. Dice el Señor, oye Israel, en este caso, oye Costa Rica. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu mente, de todas tus fuerzas, de toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es hermoso esto. Es hermoso saber que uno puede amar a Dios y que Dios se deja amar. Dios es nuestro Padre esencialmente. Si ustedes prueban a tratar con Dios, no le tengan miedo. Es un Padre comprensivo, amoroso, severo también. Él regaña, Él corrige, y eso es en nuestro favor. Cuando uno de sus niños va corriendo hacia la calle donde pasan carros, ustedes lo detienen, ¿verdad? Y lo detienen a veces fuerte de la mano o le hablan durito, para tratar de explicarle que ahí hay peligro. Lo mismo hace Dios con nosotros. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es y nos ama sobre todas las cosas, hasta dar su vida en la cruz por nosotros. Ya que le hemos desobedecido, pues nos busca, nos llama, nos quiere volver a la vida sana. Costa Rica está yendo por un resbaladero del que quizá no podamos salir muy bien parados. Estamos fallándonos a nosotros mismos, a nuestros hijos y a las generaciones venideras. Cuando un pueblo se desordena, como Sodoma, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes la destrucción de Sodoma, de Gomorra, de Nínive, allá donde fue Jonás a advertirles que estaban actuando mal, que se volvieran a Dios? Pues Costa Rica hoy debiera ser un alto en el camino. Sobre todo ahora, porque ahorita vamos a entrar en la euforia del aguinaldo, en la euforia de la Navidad y lo peor del Año Nuevo. Si nosotros no hacemos todos un esfuerzo, el Año Nuevo no va a ser tan bueno. Porque es como cuando un auto va sin frenos para la barranca. Nos hemos pasado, según nosotros, de liberales. Hemos caído en una cantidad de errores. Nosotros le podemos llamar errores. En la ley de Dios se llamarían pecados. Pecados de desobediencia, de rebeldía, de falta de amor a Dios y al prójimo. Cuando una persona ama a Dios, procura no entristecerle. Cuando ama al prójimo, procura no lastimarle. Le lastimamos cuando lo escandalizamos, cuando lo estafamos, querido pueblo. Esto que nos están haciendo es el corolario de todo el carnaval en que vive Costa Rica. Mientras a nosotros nos dicen brinquen, bailen, jueguen, vean fútbol,
a la playa, relájense todo lo que puedan. Los economistas y los políticos están planeando cómo vender esta pequeña finquita que todos los gobernantes siempre han creído que les pertenece. Recuerdo como decía don Pepe, su finquita. Pero no es una finquita para venderla a todas las potencias extranjeras, a una potencia a la vez, pero a todas. Eso es como una especie de prostitución comercial. Pero fíjense que si ustedes han trabajado toda una vida para tener una casita lujosísima o modestísima, es su casita y les aseguro que de un día para otro no pueden recuperar ni siquiera la más chiquita. Tampoco podemos recuperar a Costa Rica, la estamos perdiendo, si no es que ya la hemos perdido. Y la pérdida empezó por las costumbres, las conductas, la moral del pueblo. Ahí nos resbalamos y se nos hizo hábito según nosotros, simpatía, la gracia. No, a veces los abusos, abusar del prójimo y permitir que abusen de nosotros no es simpatía, no es gracia, sino que es desgracia. Es necesario que haya hasta aquí una alerta. Hace un rato escuchaba yo cómo alguien encomiaba los trajes de la señora Presidente, que todos los días un traje nuevo, diferente, por supuesto traído de los mejores modistos de Europa, de los Estados Unidos, de donde sea. ¿Cuánto creen ustedes que vale ese lujo? ¿Ustedes creen que con el muy grande salario que ella pueda tener, podría comprar, digamos, 5 trajes al mes? Porque si solo compra los trajes, pues no come. Señores, todos esos lujos los pagamos nosotros. Con impuesto ayer, hoy y mañana. Yo les contaba que cuando sale una latilla, que les digo, de aceite salat del barco, ya ahí paga impuesto de venta, paga el IVA, paga todo lo que ustedes quieran. Cuando eso lo traslada a un tráiler, vuelve a pagar los impuestos. Esos impuestos, el primero se le suma el valor del aceite, el segundo también. Cuando entra al almacén paga, también se aumenta el precio. Cuando sale del almacén para el expendio, también paga otra vez. Antes era el 13%, ahora no sé cuánto irá a ser. ¿Cuántas veces vamos pagando ese 13? Y cuando lo compramos, otra vez el 13, que ya estaban todos los demás sumados al precio. Costarricenses, volvamos a la realidad. ¿Cómo era que decía el himno nacional? Vivan siempre el trabajo y la paz. Nosotros antes vivíamos de nuestro trabajo. Trabajo con las manos, con la mente, con los pies, con lo que sea. Trabajo. Hoy buscamos aquello que nos cueste menos, buscamos el oportunismo, buscamos las comisiones y estamos alejándonos mucho de la vida normal, correcta. Por eso hoy justamente, donde ya apremia la situación con este IVA. ¿Sabe una cosa? En Europa la gente paga el IVA. Eso es todo lo que paga. Del IVA sale todos los servicios públicos. Por ejemplo, en España, todos los españoles tienen derecho a ser atendidos en hospitales de primera calidad. A todos, no es que al que es de una barriada pobre en un hospital más pobre, no. Todos en excelentísimos hospitales. Todo eso lo paga el IVA. Cuando la gente al final del año del año fiscal hace su declaración de ingresos y si tiene que pagar alguna diferencia, luego
el Estado revisa los ingresos de esa persona también, o de cada persona. Y cuando ven que a una persona dijo 5, ¿qué les digo?, euros más pagó, esos 5 euros se los devuelve el gobierno. Se los devuelve. Y yo no digo que sean países con gobiernos honradísimos, como lo estamos viendo, pero aquí nos estamos dejando poner cuánto impuesto sea, y para eso el bailongo, y para eso la moda de andar desnudos, y para eso todos los carnavales. Volvamos a vivir como Dios manda. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu alma, de todas tus fuerzas. Intentemos entender por lo menos esto. Si amamos a Dios, no lo vamos a contrariar. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahvé, lo firma. Esto también nos lo aumentó Jesús cuando nos manda: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y dice Jesús, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amar a Dios y amar al prójimo son los decretos principales, de los cuales derivan todos los otros mandamientos, igual de importantes. Los 10 principales, más o menos todos los hemos oído. Los recordaremos un poco y conoceremos otros, para que nos demos cuenta que todo viene alrededor de amar a Dios y amar al prójimo. Muchas de las órdenes que Dios le dio a su pueblo Israel, tal vez no la pudieron entender en ese momento los israelitas, y no las entendemos nosotros hoy. Esta ley de Dios nos conduce al cumplimiento de estos 2 grandes mandamientos. Debemos conocer y obedecer la ley de Dios, porque es palabra de Dios. Y es hoy tan vigente y actual que muchos de nuestros problemas, y esto lo recordamos, de nuestra sociedad podrían ser desconocidos si siempre se hubiera vivido de acuerdo a la ley de Dios. Hoy nos toca más difícil, porque tenemos que recuperar eso que hemos perdido, ese respeto a Dios y al prójimo. Oye Israel, es el primer mandamiento. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el Señor: yo soy el eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios es celoso y no admite compartir nuestro amor y devoción con ídolos que son inventados, son cosas ajenas y reales, a las que quisiéramos darles algún poder y quitárselo a Dios, porque Dios nos demanda cosas, los ídolos no. Y entonces resulta que por eso la gente se busca un budita y le defrota la panza, y se busca un sortilegio, porque ese no le demanda. Pero Dios, que sí es el que oye sus necesidades y que lo ama al grado de venir a morir en una cruz por nosotros, ese sí nos demanda obediencia, integridad, lealtad. ¿Con quién se podría comparar a Dios, que es todopoderoso y que nos puso en un mundo excelente, hermoso, provisto de todo lo que el hombre necesita? ¿Con cuál amor se puede comparar el magnífico amor de Dios, que ha dado a su Hijo unigénito por nuestra salvación? Dios tiene dominio sobre toda la creación: el sol, la luna, las estrellas, el mar, las lluvias, las plagas, el hombre. Cuando el hombre desobedeció a Dios, el hombre tuvo que salir del paraíso. Cada día
el hombre se ha ido alejando más de Dios y hoy el mundo es un lugar difícil de habitar. Dios nos exige lealtad total, porque nos ha sacado de la servidumbre. Y dice también, ordenó el Señor, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El pueblo de Israel no menciona su nombre, le dice el Eterno. Y si alguna vez encuentran un escrito que dice Dios, pero le falta la I o la O, es escrito por los judíos porque ni siquiera Dios dicen. Los musulmanes le dicen Alá, que significa el más alto, el todopoderoso. Y es un nombre tan poderoso que en el nombre de Jesucristo los demonios huyen, los muertos resucitan, el mar se aquieta. Y nosotros podemos corroborar esto hoy día cuando en el nombre de Jesús de Nazaret vemos ocurrir estos milagros. Jesús nos permitió usar su nombre y Jesús llamó a Dios Abba, Padre, y nos permitió llamarlo Padre nuestro. ¿Cómo os pondré por hijos y os daré la rica heredad de las naciones? Me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Luego nos dejó el siguiente mandamiento, que es guardar el día de reposo. Es un día tan santo que debemos honrar porque en él Dios descansó de su obra de la creación. Y Jesús lo guardó, él guardó el sábado en la tumba y resucitó el primer día de la semana. Descansó después de consumar su obra redentora. Y durante su vida entre los hombres Jesús realizó muchos milagros en día de reposo, porque Dios también oye nuestras necesidades todos los días, también el sábado. Nosotros podemos respetar este día santo. Jesús les dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dice el Señor, honra a tu padre y a tu madre para que tengas bendición y te vaya bien. Según el diccionario, honrar significa respetar a una persona, premiar el mérito. El rey Salomón en sus proverbios ruega a su hijo que atienda la voz de su padre y los consejos de su madre. Además, que no desprecie ni se avergüence de ellos. Pero Jesús dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Esto era también una tradición de los esenios. Jesús criticó esa tradición porque el que quería pertenecer al grupo de los esenios tenía que renunciar a sus posesiones, tenía que darlas en caridad, pero le prohibían dárselas a sus padres porque entonces así no estaba renunciando a nada, pero entonces dejaba a sus padres en la miseria. Jesús habló específicamente de eso. Eso no se debe hacer. Encontramos el mandamiento no matarás y agrega, no derramarás sangre de hombre, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios mismo puso su aliento de vida en el hombre y solo Dios puede volver a tomar esa vida. Dice, no adulterarás. En la palabra de Dios vemos que el adulterio es uno de los pecados más censurados y repudiados por Dios. Significa traición, deslealtad, pisotear el amor y la confianza y destruir la unión familiar. Dios mismo ha sido traicionado por el género humano, al cual ama tanto, y ha experimentado este dolor en su corazón. Israel adulteraba cuando prefería a los ídolos antes que el verdadero Dios. Cuando nosotros tenemos que decidir entre lo que Dios manda y lo que los demás esperan de nosotros, si ignoramos a Dios y obedecemos a los enemigos de Dios, ultrajamos a Dios, adulteramos contra Él. Dice el Señor, no hurtarás.
cuidado con la astucia en los negocios y ciertas leyes de los hombres. ¿Serán justas ante Dios? Dios no solo reprocha el robar, el quitarle la cartera a alguien, censura terriblemente la usura. Luego leeremos en otros parrafitos, pero la usura es algo que ofende mucho a Dios. Dice que tomaste prenda a los pobres, que duermes sobre las ropas empeñadas, que vendes a los pobres por un par de zapatos. Eso es hurtar también. Y dice, ay de ti si llegas a tocar la heredad de la viuda y del huérfano, si los explotas, porque entonces tu mujer y tus hijos serán viudas y huérfanos. Y Dios agrega, yo soy padre de huérfanos y defensor de viudas. Mucha de la crisis económica que estamos viendo hoy se debe a usura, porque resulta que la gente puso en los bancos su dinero y esperaba ganar intereses muy altos, eso de la bolsa, que no producen nada, pero yo tengo la platilla en el banco y ahí me gana intereses. Pues a costa de esos intereses, los demás pueblos tienen que pagar de sus exiguas ganancias de sus negocios, y los pueblos, todos nosotros, tenemos que pagar para que esos hagan usura. Sigue, no hablarás falso testimonio contra su prójimo, contra tu prójimo. Dios repudia la mentira, la calumnia, la persecución de los inocentes. Nadie que haga estas cosas puede llamarse cristiano. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La publicidad en muchos se basa en estimular la codicia. Y ahora que la gente va a comprar con su aguinaldo televisores de esos, pantalla plana y todo eso, resulta que ya pasaron de moda, que ya eso ni siquiera tiene cómo conectarse cuando empiece la televisión digital, y cuando empiece la digital está pasado de moda porque ahora es en tercera dimensión. Entonces vemos que la codicia es poner lazo contra nosotros mismos. Codicia y envidia fue lo que llevó a la serpiente a inducir al hombre a traicionar a Dios. Desobedecer a Dios fue lo que hundió al hombre en el pecado. Por codicia, Judas traicionó a Jesús. Hay muchas otras órdenes que Dios dio a su pueblo. De ellas citamos algunas como muestra. Imagínense que si esto se diera, no habría gente en la cárcel. La ley de la restitución. Si a alguien le roban un buey, si el ladrón lo degolló o lo vendió, debía pagar 5 bueyes. Y si fuere hallado con lo robado, pagaría 2. Incluso si dañamos algo por imprudencia o descuido, debe ser restituido. Y aquí nos da el versículo que acabamos de mencionar. Dice además, a ninguna viuda o huérfano afligiréis, que si tú llegas a afligirle a él y él a mí clamare, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá. Y os mataré a cuchillo, vean lo que dice Dios, y os mataré a cuchillo, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Esto es Éxodo 22, 22, 24. Y dice, si prestas dinero al pobre, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Lo acabamos de mencionar, Éxodo 22, 25. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras justas. Éxodo 23:8. Para ponerlo en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Dice el Señor, cuando pusieres cerco a alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás su arboleda, porque de ella comerás, y no la talarás, que no es hombre el árbol del campo para venir contra ti en el cerco. Aquí hay una ley ecológica para los que les gusta la ecología. Dios no autoriza, le duele eso de destruir la naturaleza, destruir los árboles. Hay un párrafo en Isaías donde dice que cuando llegan los redimidos al cielo,
los bojes y los sauces darán palmadas de aplauso. O sea que en el cielo hay árboles. ¿Cuántos estarán dando quejas de la destrucción que hacemos de la tierra? Dice además, tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también una estaca entre tus armas, y será que cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella. Y luego al volverte cubrirás tu excremento, porque Yahvé tu Dios anda en medio de tu campamento, para librarte y entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, será tu real santo, porque Él no ve en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Vean qué estricto es esto. No dijo lo tirarás a los ríos, no dijo contaminarás a tu prójimo. Aquí no se conocían bacterias, ni infecciones, ni nada de eso, pero Dios dice, todo eso se entierra. Dijo el Señor, y heredaréis la tierra por sorteo, por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. O sea que cada persona tenía derecho a tener un lugar. No le deben gustar los latifundistas, los que despojan a la gente de sus tierras. Dice además, oye Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, apréndelos y guárdalos para ponerlos por obra. Esto significa que todo israelita debía saber leer, aprender y enseñar a sus hijos la ley de Dios. No había muchas copias, por eso ellos eran muy entrenados en memorizar, y por eso los apóstoles guardaron en su corazón y apenas pudieron escribieron las palabras de Jesús y sus hechos, porque ellos estaban, entrenados a memorizar todo y a poner atención. Y estas palabras que ya yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los hebreos usan en las puertas una cosita que tiene más o menos la primera letra o el número de los 10 mandamientos, se llama mesusa. Pero no es eso, es que hay que practicarlo, es que hay que saberlo, es que hay que aprenderlo. Hoy todos los niños van a la escuela, pero hace 3000 años Dios nos enseñó que es deber de los padres y gobernantes que sus hijos sean capaces de aprender la palabra de Dios, entenderla y vivirla, sin tergiversarla, sin quitarle ni agregarle. Israel nació como un pueblo donde todos tenían el deber y el derecho de aprender y practicar la ley de Dios, donde todos tenían derecho a la tierra, reglas seguras para prevenir la enfermedad y para todas las actividades de su vida. Mas la bendición mayor es que Dios estaba con ellos. Manrique.
Usted está en compañía de Cátedra para la Vida. Estábamos ayer leyendo un poquito del Evangelio de Juan, o sea, como Juan nos narra la vida con Jesús. Hoy vamos a leer un poquito de las bodas de Caná. Recuerden que se había encontrado a Felipe, a Natanael. Bueno, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús también, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «¿No tienen vino?». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre le dijo a los que servían: «Haced todo lo que él os dijere». Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, porque la novia tiene que purificarse para la boda con esa agua. Bueno, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros de las tinajas. Jesús les dijo: «Llenad estas tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacad ahora y llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Puedo interrumpir. Yo me imagino esta escena desde el punto de vista de María. Ustedes se acuerdan que cuando el niño Jesús cumplió los 12 años, que en ese tiempo era la mayoría de edad, como quien dice los 21, ya era responsable ante la sociedad y ante la ley, se quedó en el templo y María se angustió muchísimo. Ella y José volvieron por el niño al templo y ella le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?». Y él no entendía por qué se preocupaba. Él estaba en las cosas de su padre, del Padre Dios, de Papá Dios. Y entonces, pero ella se angustió mucho. Y entonces ya Jesús no se volvió a quedar, aunque fueran las cosas del Padre, él estaba sujeto a sus padres y obediente. No fue que los desobedeció, sencillamente se fascinó de estar ahí. Eran las cosas de Dios. Y resulta que ya cuando Jesús empezó su ministerio, recordamos de la lectura de ayer que Juan Bautista lo presentó como el Cordero de Dios, y lo siguieron los discípulos, el primer grupito, y estaban en esa boda. Se presentó una necesidad y María sabía que en caso de necesidades imposibles a él siempre le podía decir. Pero una cosa era tener sus discípulos, su primera pequeña escuelita, digamos, a manifestarse ya como Dios Todopoderoso, como hacedor de milagros. Ella y él sabían que en ese momento todo el mundo, él se iba a hacer más notorio ante todo el pueblo de Israel. Y eso lo llevaría no solo a volver las ovejas de Dios al rebaño de Dios, liberarlas del maligno, sino que a la larga lo llevaría a él a la cruz para redimirnos y a la resurrección y a convertirse ya en ese Rey todopoderoso. Como dice él: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. María lo sabía, pero también sabía que donde él empezara a ser así de notorio, iría a la cruz y ella lo iba a perder, a su hijito. No lo perdía, pero digamos que ya no podía estarlo viendo todos los días en su trabajo. Ya no lo tenía, ya no era de ella. Lo que María le está diciendo es: te doy el permiso de hacer el milagro. Y él le dice: mujer, ¿qué tienes conmigo? Porque él estaba diciendo: ¿te das cuenta? Y ella sí le dio permiso y le dijo a los sirvientes que llenaran los cántaros, las tinajas. O sea que lo dejó.
en las manos de su misión, en las manos del Padre completamente. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y entonces sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Estuvieron allí unos días. Estaba cerca, ahora tenemos otro capítulo, Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y ahora subió Jesús a Jerusalén. Dejó Galilea y vino a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. El templo parecía un mercado y los cambistas estaban sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Lo habrán oído esto los sacerdotes alguna vez? No hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume, porque el templo es casa de Dios. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo. Se refería a Jesucristo, al cuerpo de Jesús. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y es que Jesús conoce a todos los hombres. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesucristo sabe lo que hay en cada corazón también hoy. Él conoce nuestros corazones, nuestros motivos, nuestras razones. Así que, aunque nosotros digamos que somos muy justos, Él conoce nuestros corazones. Aquí hay un pedacito que me interesa mucho que comprendamos. Jesús y Nicodemo. Es un derroche de amor, pónganle atención. Había un hombre de los fariseos. Estos eran fanáticos. Este fariseo se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, de los más cerraditos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Por eso sabemos que has venido de Dios como maestro. Respondió Jesús y le dijo, escuchen: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De agua y del Espíritu. Y acuérdense que hay una fuente de agua que Dios nos da, que sale del mismo corazón de Dios. Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Por cierto, hoy hace un viento precioso. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. O sea, Jesús sabe esto y lo ha visto, y por eso testifica. Y le dice, y no recibís nuestro testimonio. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, el mismo Jesucristo, solo Él. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿se acuerdan? Es necesario que el Hijo del Hombre, Jesucristo, sea levantado, se refería a la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a nosotros, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que cree en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el pedacito que espero yo que les quede. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a nuestro Señor Jesucristo. Dios permitió que Jesucristo naciera en Belén, viniera al mundo, y esa es la fiesta que estamos celebrando ahora en diciembre. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No es una fiesta de guaro, ni de cosa que se parezca, ni de lujosos regalos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así de fácil, creer en Jesucristo y obedecerlo, y ya tenemos vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, lo envió a invitarnos a volver a Dios. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no lo envió con un azote, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Jesucristo no es condenado. Por supuesto, el que cree en Él lo obedece porque cree en Él. Si yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, pues yo le obedezco. ¿A quién más voy a obedecer? El que cree en Jesucristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por su propia voluntad, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, el que quiere desechar a Dios sigue a su suerte. El que no reconoce a Cristo sigue a su suerte. El que cree en Dios, en el Hijo de Dios, va a obedecerle. Esa es la razón de este programa, de volver a recordar todos nosotros que Jesucristo es el Hijo de Dios y que hay que obedecer sus órdenes.
Y dice, y esta es la condenación, que la luz, Jesucristo, la luz, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y hoy lo estamos viendo. Jesucristo está esperando nuestra obediencia, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahí estamos poniendo impuestos terroríficos, cobrando impuestos imposibles de pagar por los pobres, por los necesitados, haciendo prácticas, inventando conductas producto de la vagancia para que no obedezcamos a Dios. El propósito de todas esas cosas es que el hombre, el ser humano, se distraiga y deje de obedecer a Dios. Y Él nos dice, y esta es la condenación, que la luz, Jesucristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque las obras de los hombres eran malas. Cuando alguien está haciendo algo malo, prefiero hacerlo en tinieblas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, en la presencia de Dios. Yo quiero aquí hacer un comentario. Yo no sé si ya ustedes pensaron en los regalos de Navidad. A alguien que nunca se le da regalo es al recién nacido, al niñito Jesús. Y estas palabras tan lindas de Juan me hacen pensar en mi abuelito Juan. Él tuvo una vida de lucha constante. Y llegó un momento en que fue atacado por sus compañeros de trabajo con el propósito de matarlo, pero no lo pudieron matar. Sin embargo, lo dejaron cuadripléjico, paralítico, en una cama por 1 año, 5 meses y 9 días. Pasó muchas neumonías, su parálisis y sus crisis. A veces no estaba bien consciente, pero tenía periodos de conciencia absoluta. Y un día que estaba muy malito, que había que hospitalizarlo, mi mamá le preguntó, mami aquí presente le preguntó, papito, ¿qué querés? Como quien dice, ofreciéndole lo último que se le podía dar. No sabían si iba a sobrevivir. Y él dijo, lo único que yo quiero es convertirme. Pudo haber pedido un vaso de agua, que se le quitara la fiebre, sentirse menos mal, que le dieran la vuelta, poder moverse. Pero él dijo, lo único que yo quiero es convertirme. Esas palabras también son parte de su herencia, una herencia preciosa. Lo que él quería decir, quiero ser agradable para que Dios me reciba en su reino. Y yo quiero pedirle a las personas que están oyéndonos y a las que pueden decirle a sus familias, a sus amigos, que le pidan al niño y le hagan el regalo de decirle, lo único que yo quiero es convertirme. Ese sería el mejor regalo, es el mejor premio para el sacrificio de Jesús. Piénsenlo, por favor. Díganle a Jesús, lo único que yo quiero es convertirme. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enom, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, que significa maestro, le decían a Juan maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois mis testigos que dije,
yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Ahora, el que viene de arriba es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. El que recibe el testimonio de Jesús, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Por supuesto, el que cree en el Hijo le obedece al Hijo de Dios, a Jesucristo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amigos, amigas, Esto es Cátedra para la Vida, un programa de formación personal. le agradecemos mucho a Manrique que nos ha ayudado hoy tanto y a ustedes que nos han acompañado. Esperamos que nos acompañen la próxima semana y que Dios les dé un fin de semana de meditación, de paz y de todas sus bendiciones. Muchas gracias. Esto fue Cátedra para la Vida. Le invitamos a sintonizarnos de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Radio Gigante. No te preocupes hoy por lo que pueda suceder mañana. El mismo Padre Eterno que te cuida hoy, te cuidará mañana y cada día, ya que te librará del sufrimiento o te dará fuerza inagotable para soportarlo. Gracias por su sintonía. Buenas tardes. La revista del conductor. Noticias, deportes, música, farándula, invitados especiales y con un poquito de todo y para todos un poquito. La revista del conductor con Tony Valverde en La Gigante 800 AM. Lo esperamos de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Debate y opinión. Acompáñanos este y todos los sábados de 7 a 9 de la noche en Radio Gigante. Debate y opinión. Una ventana para el análisis de los temas nacionales e internacionales que a usted le interesan. Debate y opinión. Dirigido por Javier Alvarado Salas. Sábados de 7 a 9 de la noche en Radio Gigante. Debate y opinión. Eres una romántica incurable. Sí lo soy.
Me gusta compartir con los poetas sus sueños y anhelos e inspirarme con el llamado de las musas en este rincón para las almas románticas. Escucha música y poesía de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, aquí en tu emisora Radio Gigante, donde hacemos un llamado al amor. Le invitamos a escuchar este y todos los sábados desde la 1 de la tarde en los 800 AM de Radio Gigante, Amigos del Planeta. Primer y único programa radial creado para defender al planeta Tierra y sus especies de la contaminación, el calentamiento global y todo aquello que pueda dañar o dilapidar los recursos naturales. Amigos del Planeta fomenta y educa en el uso de la energía solar, la energía eólica, el reciclaje, los productos amigables con el medio ambiente, la reforestación, la disposición apropiada de desechos electrónicos y todo aquello que brinde a las futuras generaciones un planeta capaz de albergar la vida. Amigos del Planeta, sábados de 1 a 2 de la tarde en los 800 AM de Radio Gigante, creado y producido por Ronald Quiroz Luna y Danilo Vargas. Escuche de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, aquí en Radio Gigante, Sembrando. Un espacio dedicado a temas de acontecer político nacional e internacional, género, educación, diversidades, juventud, libertad sindical y ambiente. Sembrando. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche por Radio Gigante 800 AM. Luchar sin claudicar, al luchar. Los sábados al mediodía, usted tiene una cita en Radio Gigante, en donde escuchará Una Hora para Todos, un programa donde se tratan temas de interés nacional. Escuche Una Hora para Todos, los sábados al mediodía por Radio Gigante 800 AM. Rompiendo el silencio, con Marvin Sandí. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche. Crítica, opinión, denuncia y más. Rompiendo el silencio. Rompiendo el silencio. Y recuerde, la verdad no solo se corrompe con la mentira, también se corrompe con el silencio. Rompiendo el silencio. Transmitiendo desde San José, capital de Costa Rica, en 800 amplitud modulada. Esta es Radio Gigante, más poderosa que nunca. El siguiente programa es una producción independiente.